México está posicionado entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande en Latinoamérica. La economía mexicana sigue creciendo y fortaleciendo. Esto se debe a las políticas macroeconómicas. Estas contribuyen a la elevación de resistencia frente a choques externos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política monetaria son acciones que el gobierno toma para el ámbito económico. El propósito de estas acciones son usar la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad económica. Esto incluye los sistemas de fijación de tasas de intereses y presupuesto del gobierno, como el mercado de trabajo, la propiedad nacional y más ámbitos de la economía de nuestro país. La política fiscal es una parte de la política económica que configura el presupuesto o dinero asignado de un Estado. Esto se hace para mantener buena economía en el país y una baja inflación. El desempleo es la falta de empleo. Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de salario. La tasa de desempleo fue de 3.4% respecto a la población económicamente activa, según datos del INEGI. Esto quiere decir que 2.5 millones de mexicanos no tienen empleo. Aunque esta cifra disminuye con los años, todavía hay mucho espacio para mejorar. Desarrollo económico y social. La política económica impacta el desarrollo político y social de México, porque esta política es la que regula la decisión monetaria del país y afecta las decisiones tomadas por el Banco Central dependiendo de la circulación que hay en la economía. La política fiscal impacta el desarrollo político y social de México, porque si el Estado decide implementarla, afectará directamente al gasto público y a los impuestos, y esto causará que se afecten empresas de bienes y servicios. La economía de México actualmente ha recibido una pérdida en su soporte del Banco de México. Desgraciadamente no se han utilizado los recursos para lo que México necesita para desarrollarse. Uno de los problemas principales que tenemos en México es la corrupción. El acto corruptivo desde los primeros niveles de la política hasta los últimos altera la economía de nuestro país en lugar de ver por los más necesitados. ¿Cómo se podría mejorar la economía de México? Yo creo que si todos ponemos algo de nuestra parte, siendo más honestos en nuestra vida diaria, empezando por la clase política, la economía de México mejoraría muchísimo. Creo que si se buscara el beneficio del país en lugar del beneficio individual o colectivo de un partido, también mejoraría mucho el país. Uno de los factores que determinan la economía en México es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Debido a esta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional recortó sus expectativas de crecimiento para la economía de México en 2017 y 2018 en 0.6 puntos porcentuales a una tasa esperada de 1.7 y 2.0%. Dado que este cambio llegue a pasar, Oya Selasun, directora de la División de Estudios Económicos Mundiales del FMI, comentó: "Las autoridades macropolíticas están atentas para actuar al momento y continuar con su consolidación fiscal, y están tomando medidas enfocadas a mantener bajo control las expectativas de crecimiento en la inflación".